Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde la farándula turca se desnuda. Yo soy tu nombre y hoy agárrense de sus asientos. Porque tenemos una noticia que va a hacer temblar los cimientos de la prensa rosa. Kerem Bürsin, al parecer, está reviviendo un amor del pasado. Sí, como lo oyen. Parece que Cupido ha vuelto a flechar al guapísimo actor, y esta vez podría ser con alguien que ya conocemos. En este vídeo vamos a desmenuzar todos los rumores, las pistas, las declaraciones, y vamos a intentar armar este rompecabezas amoroso que nos tiene a todos en vilo. Vamos a repasar su historial amoroso, analizar sus últimas apariciones públicas y por supuesto vamos a hablar de las posibles candidatas a ocupar de nuevo su corazón. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este chismorreo jugoso, quiero pedirles un favor. Si son tan fans del drama turco como yo, y si no quieren perderse ni una sola exclusiva, suscríbanse a este canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos al lío. Últimamente Kerem Bürsin ha estado más activo que nunca en redes sociales. Fotos, entrevistas, proyectos nuevos. No para. Y claro, con tanta actividad, las especulaciones sobre su vida amorosa no han tardado en surgir. Desde su muy publicitada y sentida ruptura con Hande Erçel, el corazón de Kerem ha sido un misterio. Ha habido rumores de todo tipo, desde romances fugaces hasta supuestas reconciliaciones. Pero esta vez, la cosa parece ser más seria. La energía en el ambiente es diferente, lo juro. Todo comenzó con una serie de comentarios en redes sociales. Unas respuestas, unos likes sospechosos, unas interacciones que no pasaron desapercibidas para los fans más observadores. Y como saben, los fans nunca se equivocan. Son como halcones con una visión de rayos X para detectar el más mínimo detalle. Empezaron a atar cabos, a comparar fotos, a buscar patrones, y llegaron a una conclusión que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Los grupos de fans en Telegram y Twitter estaban que echaban humo. La investigación fue digna del FBI. Al parecer, Kerem podría estar retomando el contacto con una antigua novia. Sí, una ex. Pero no cualquier ex. Se trata de una persona que fue muy importante en su vida, una persona con la que compartió momentos muy especiales, y una persona que, según dicen, nunca llegó a superar del todo. Una de esas relaciones que te marcan a fuego, aunque pasen los años. Y ojo que esto no quiere decir que Kerem sea un alma atormentada. Para nada. Es un hombre guapo, exitoso y con una agenda apretadísima. Pero todos tenemos algo que nos remueve por dentro, ¿verdad? ¿Quién es esta misteriosa mujer? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Hay varias candidatas posibles, cada una con sus propios argumentos a favor. Algunos creen que podría ser Serine Sarıkaya, con quien tuvo una relación de varios años antes de conocer a Hande. Recuerden que su romance fue muy sonado, y aunque terminaron en buenos términos, muchos fans esperaban una reconciliación que nunca llegó. Era una pareja que parecía sacada de una revista, ambos con un carisma y una química arrolladores. Su ruptura dejó un vacío en el corazón de muchos, incluido el mío, lo confieso. Serine, con su belleza arrolladora y su talento innegable, siempre ha sido una figura importante en la vida de Kerem. Y aunque ambos han seguido caminos separados, algunos creen que todavía existe una conexión especial entre ellos. De hecho, hace poco se les vio juntos en un evento, y aunque intentaron pasar desapercibidos, las cámaras captaron algunos momentos de complicidad que han alimentado aún más los rumores. Las fotos hablaban por sí solas, miradas intensas, sonrisas cómplices, un lenguaje corporal que gritaba: aquí hay algo más. Hasta yo sentí la tensión romántica a través de la pantalla. Los expertos en lenguaje corporal ya están analizando cada gesto, cada mirada, es un tema de estudio. Pero Serine no es la única candidata. También se ha hablado de otra exnovia, menos conocida por el público, pero igualmente importante en la vida de Kerem. Se trata de una mujer con la que estuvo saliendo antes de saltar a la fama, una persona que lo apoyó incondicionalmente en sus inicios y que, según dicen, fue su gran amor de juventud. El primer amor. Ese que te enseña a amar, a sufrir, a crecer. Un amor que, aunque termine, siempre deja una huella imborrable en el corazón. Me imagino que para Kerem, ella representa una época de inocencia, de sueños por cumplir, de un amor puro y sin las presiones de la fama.
Esta mujer, cuyo nombre no revelaremos para proteger su privacidad, es una persona muy discreta y alejada del mundo del espectáculo. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a Kerem aseguran que nunca la olvidó y que siempre ha mantenido contacto con ella. De hecho, se rumorea que se han reunido en secreto en varias ocasiones, lejos de las cámaras y de la atención mediática. Imagínense la escena, una cena romántica en un restaurante apartado, una conversación a la luz de las velas, recordando viejos tiempos y quizás redescubriendo el amor. ¡Ay, qué romántico! ¿Cuál de estas dos mujeres ha logrado reconquistar el corazón de Kerem? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Es como un juego de adivinanzas, y yo soy pésima adivinando. Pero lo que sí sabemos es que el actor está viviendo un momento muy especial, un momento de reencuentros, de recuerdos y, quizás, de nuevas oportunidades. Es como si estuviera haciendo un balance de su vida, reflexionando sobre el pasado y abriendo su corazón a nuevas experiencias. Y eso es maravilloso. Pero la cosa no termina ahí. Porque además de los rumores sobre sus exnovias, también se ha especulado sobre un posible romance con una compañera de trabajo. Se trata de una actriz con la que está compartiendo proyecto actualmente y con la que, según dicen, tiene una química arrolladora. Ojo que el set de grabación puede ser un caldo de cultivo para el amor. Horas y horas juntos compartiendo emociones, interpretando personajes que se aman. Es difícil no dejarse llevar. Esta actriz, cuyo nombre también mantendremos en secreto, es una persona muy talentosa y atractiva. Y aunque Kerem ha negado cualquier relación amorosa con ella, muchos creen que entre ellos hay algo más que una simple amistad. De hecho, se les ha visto muy cercanos durante los rodajes, compartiendo risas, miradas cómplices y gestos cariñosos. Los pequeños detalles son los que delatan. Una mano en el hombro, una mirada prolongada, una sonrisa que lo dice todo. Los fans están analizando cada fotograma de las grabaciones. ¿Será esta compañera de trabajo la nueva dueña del corazón de Kerem? ¿O se trata simplemente de una amistad que ha sido malinterpretada? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es cierto es que la vida amorosa de Kerem Bürsin sigue siendo un misterio que nos tiene a todos enganchados. Un culebrón turco de la vida real. Y no me digan que no les gusta, porque sé que están tan metidos en este chisme como yo. Y hablando de enganchados, no podemos olvidar mencionar el tema de Hande Erçel. Como saben, su relación fue una de las más mediáticas y queridas de la farándula turca. Su amor traspasaba la pantalla, y muchos creían que estaban destinados a estar juntos para siempre. Eran la pareja perfecta, los reyes de las redes sociales, un cuento de hadas moderno. Su química era innegable y su amor parecía sincero y profundo. Pero como suele ocurrir, las cosas no siempre salen como uno espera. Su ruptura fue un golpe muy duro para ambos y para todos sus fans. Aunque han intentado mantener una relación cordial, es evidente que todavía hay heridas abiertas. Imagino que la presión mediática, las agendas apretadísimas y las expectativas del público jugaron un papel importante en su separación. El amor puede ser maravilloso, pero también puede ser muy complicado. ¿Existe alguna posibilidad de reconciliación entre Kerem y Hande? Algunos fans no pierden la esperanza. Creen que el tiempo cura todas las heridas y que tarde o temprano volverán a estar juntos. Pero la verdad es que por el momento parece poco probable. Aunque en el amor nunca hay que decir nunca, hay que ser realistas. Ambos han seguido adelante con sus vidas, y aunque todavía se tienen mucho cariño y respeto, parece que han tomado caminos separados. Hande está felizmente enamorada de otra persona, y Kerem, al parecer, está buscando el amor en otros lugares. Y eso está bien. Cada uno tiene derecho a rehacer su vida y a encontrar la felicidad. Así que, mis chismosos, como ven, el corazón de Kerem Bürsin es un auténtico campo de batalla. Exnovias, compañeras de trabajo, rumores, especulaciones. Un culebrón en toda regla. Y nosotros, como buenos fans del drama, estamos aquí para contárselo todo. Somos como periodistas del corazón, investigando a fondo cada detalle. Hemos desmenuzado todos los rumores, las pistas, las declaraciones, y hemos intentado armar este rompecabezas amoroso que nos tiene a todos en vilo. Hemos hablado de Serine Sarkaya, de su exnovia desconocida, de su compañera de trabajo y, por supuesto, de Hande Erçel. Hemos cubierto todos los frentes.
Hemos visto que Kerem está viviendo un momento muy especial, un momento de reencuentros, de recuerdos y, quizás, de nuevas oportunidades. Y aunque no sabemos con certeza quién ocupará finalmente su corazón, lo que sí sabemos es que su vida amorosa sigue siendo un misterio que nos tiene a todos enganchados. Y que nos seguirá dando mucho de qué hablar. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer compartir con ustedes toda esta información y todas estas especulaciones. Me siento como si estuviéramos en un club secreto de chismosos. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Gracias. Y a ese por estar ahí. Ustedes son mi gasolina. Y ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem está reviviendo un amor del pasado? ¿Cuál de las candidatas creen que tiene más posibilidades de conquistarlo? Quiero saber su opinión. Déjenme sus teorías conspirativas en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este chismorreo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola exclusiva. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un chisme.